Hola, buenos días. Buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto, muy puntualitos como siempre. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos en esta mañana de jueves cruzando el océano para irnos a España. El día de hoy está con nosotros Antonio. Luego me lo pones porque mañana Nos tenemos ha que ver. acompañado en un par de ocasiones ya. Esta es la segunda participación con la que nos apoya. Muchas gracias, Bueno, Antonio, Sí, por sobre estar el camino de con Santiago. nosotros, por llevarnos, como digo siempre, de la mano por España. Y en esta ocasión vamos a recorrer un, no, iba a decir un destino, pero no es un destino, es una parte de España, un camino que es muy interesante para mucha gente, un camino que tiene un significado muy especial para mucha gente y que se recorre con mucha fe, con mucho amor hacia lo que representa. Es el Camino de Santiago. Gracias, Antonio, por llevarnos en esta ocasión hasta el Camino de Santiago y explicarnos un poco qué es lo que nuestros pasajeros van a encontrar cuando se decidan a participar en el camino. Gracias, Antonio. La audiencia está contigo. muchas gracias, como siempre. Un placer que nos brindéis de nuevo la oportunidad de explicar un poco nuestros destinos. Saludos a todos desde Madrid. Aquí seguimos, bueno, esperando que llegue el momento en el que podamos volver a viajar de nuevo todos y podemos enviar a nuestros clientes por todo el mundo. Aquí les estaremos esperando con los brazos abiertos para brindarles nuestros servicios como siempre. El tema de la plática de hoy es el Camino de Santiago. Yo les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver ya lo que tenemos que contarles. El Camino de Santiago es seguramente una de las rutas de peregrinación más antiguas del mundo. Desde luego lo es de España y yo no sé si habría que decir también del mundo. En todo caso, bueno, como siempre, una breve presentación de Spain Top, que es un DMC de TravelerMate y que ofrece servicios por España, Portugal y Marruecos. La historia del Camino de Santiago arranca desde hace ya bastantes siglos. Como saben, Santiago fue uno de los 12 apóstoles. En algún momento del siglo IX se tiene noticia de que existe el sepulcro del apóstol y se trae a España. Y se trae a España, concretamente a la ciudad de Santiago de Compostela, que entonces no era ni ciudad. Durante los siguientes siglos, ahí ya empiezan a llegar peregrinos que vienen de todo el mundo a visitar la tumba del apóstol, pero no es hasta ya el siglo XIII y XIV donde el nombre de Santiago empieza a sonar fuerte como un referente de la cristiandad y sobre todo de la hispanidad. Si lo ponemos en contexto, habría que ver que en esa época se está produciendo lo que los historiadores después han denominado la Reconquista, ¿no? Que es la recuperación de los territorios de la península ibérica para los reyes cristianos, territorios que estuvieron durante 8 siglos en manos de reyes que venían de África, reyes musulmanes, como eran los omeyas o los nazaríes. Entonces, de alguna manera, la imagen de Santiago se ha ido fijando en el imaginario colectivo de los españoles como el patrón de España. ¿Por qué? Porque muchas veces en las guerras los soldados lo utilizaban de referente y lo utilizaban como fuerza, como ayuda en la batalla. De ahí que muchas veces se habla de Santiago Matamoros. Es un término que hoy es políticamente poco correcto y que apenas se usa, pero que ha tenido cuño de uso normal durante muchísimos siglos en España. Durante esos siglos, durante los siglos XIII, XIV y XV, sobre todo, es cuando ya finalmente se cohesiona la imagen de Santiago y se empieza a funcionar la peregrinación hacia el sepulcro del apóstol.
Esta peregrinación se ha venido haciendo durante, ya les digo, durante muchísimos años y ha dejado una cantidad enorme de señales a lo largo del camino, señales de todo tipo, tanto históricas como culturales, como gastronómicas, como de todo tipo, y sobre todo ha sido una vía de comunicación y de intercambio. Yo he oído decir a muchos historiadores que es verdaderamente una de las vías más europeas de toda Europa, puesto que puso en contacto durante muchos siglos, hasta hoy mismo, personas que vienen de muchísimas nacionalidades diferentes. En el año pasado, en el año 2019, estamos hablando de casi 350.000 personas que recorrieron el camino. Fue un año de récord. Este año, por razones obvias, la tasa bajará, pero prevemos que el año 2021 va a ser un año muy importante, puesto que es un año jacobeo. ¿Y qué quiere decir que es el año jacobeo? El año jacobeo se produce cuando el día de Santiago, que es el 25 de julio, cae en domingo. Esto viene a suceder con una regularidad de entre 7 y 10 años, depende del calendario, y bueno, el año 2021 será uno de ellos. Normalmente sucede que cuando uno hace el Camino de Santiago puede ganar una indulgencia plenaria, o sea, el Papa le reconoce una serie de bienes, pero además, si esta peregrinación se produce en el año 2021, además se le perdonan a uno los pecados, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos que lleven la mochila bien cargada pueden aprovechar el año que viene para pegarse una buena limpia y dejarse sus almas preparaditas para subir de cabeza al cielo sin pasar por el purgatorio, que nunca viene mal. Bueno, hablando concretamente de lo que es el Camino de Santiago. En realidad el Camino de Santiago no es un solo camino, ¿no? Sino que son muchos caminos. Los caminos eran básicamente por donde la gente transitaba y claro, a lo largo de toda la historia, a lo largo de pues ya casi 6 o 7 siglos de historia del camino, pues ha habido, como pueden imaginarse, muchísimas vías. Se habla de varias que ya tienen, digamos, un reconocimiento de siglos de historia y por lo tanto uno cuando toma un mapa ya le viene marcado prácticamente cada punto del camino. Una de ellas es la Ruta del Norte. La Ruta del Norte es la que va por la ruta que iniciaría en la frontera con Francia, cerca de San Sebastián, y recorrería toda la cornisa cantábrica por una zona que es bien bonita, que llamamos la España Verde, y que yo desde luego les aconsejaría que visitaran, porque vale la pena que visiten y que ofrezcan a sus viajeros. De verdad que es una zona muy, muy bonita. La ruta pasaría por ciudades tan interesantes como San Sebastián, que es parada obligada para cualquiera que esté enamorado de la gastronomía, Bilbao, Santander, Gijón, Ribadeo o hasta llegar a Santiago. Las rutas se pueden hacer de varias maneras. Por supuesto, la obvia es la del coche, pero también se pueden hacer de muchas otras, como puede ser, por supuesto, caminando o en bicicleta o incluso a caballo. Podemos organizarles una ruta a caballo, donde se va parando de punto en punto y hay alguien siempre que se ocupa de los caballos, del refrigerio y demás. La segunda ruta sería la del Camino Francés, que es una ruta que entra más hacia el interior de la península y recorre desde la entrada de San Juan del Puerto, pasa por Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, hasta Santiago de Compostela. Esta probablemente es la ruta más conocida y la más transitada también. La mayoría de los viajeros toman esta ruta. Es una ruta también bien bonita porque nos lleva sobre todo a visitar ciudades con unas muestras muy interesantes, con un gótico maravilloso como la de Burgos o León, unas catedrales impresionantes y también con muchísima gastronomía
y, bueno, muchísimo vino y muchas cosas que hacer además de la propia ruta, ¿no? Yo siempre digo que hay varias formas de concebir una ruta de Santiago, ¿no? Una es simplemente hacerla como peregrino y hacerse su camino a pie los días que uno decida, y otra es también mezclar partes de devoción con partes de emoción o de diversión, donde uno para en la ciudad, visita, come, se aloja, interrumpe la ruta y posteriormente continúa. Como siempre, aquí los factores fundamentales a la hora de tomar este tipo de decisiones pues son los dos típicos factores que uno viene a considerar en el resto de su vida, que son el tiempo y el dinero. Si uno tiene tiempo y dinero, pues obviamente puede hacer una ruta mucho más interesante. Esta ruta en particular, además, la segunda ruta que le estoy marcando, tendría la ventaja, digamos, que pasa por la ciudad de León justo en el momento en el que se va a reinaugurar el Parador de León, que no sé si saben, pero es el segundo parador o el único de los dos que tienen 5 estrellas en España, y que es un parador que venía estando cerrado ya casi 3 años, si no me equivoco. Bueno, pues este diciembre se supone que lo van a inaugurar después de una completa renovación, entonces quiere decir que el año que viene pues lo vamos a tener impecable, nuevecito y maravilloso. Y es, como ven en la fachada, pues una maravilla renacentista, una verdadera ocasión para saborear algo único. La tercera ruta que les quería comentar es la Vía de la Plata. Es una ruta que va de sur a norte y que tiene la gran oportunidad de pasar por sitios que son muy poco conocidos. Sevilla, por supuesto, o Salamanca, son lugares que cualquiera que tiene un mínimo conocimiento de España pues ya conoce, pero otros, como son Zafra, Cáceres o Plasencia, son muy poco conocidos y son tremendamente bonitos. Vale la pena quedarse algunas noches en lugares como Plasencia porque es sorprendente la belleza del patrimonio que tenemos ahí. Por último, me gustaría también llamar su atención sobre el camino portugués. Desde Lisboa o más al norte desde Oporto, también es posible realizar la ruta cruzando la frontera y pasando por lugares que son muy bonitos, desde luego, como puede ser la propia Porto, que es una ciudad bellísima, pero también otras como pueden ser Braga o Guimarães, que son el origen del país Portugal, o bien Vigo, Pontevedra, ya en España, que te dan una visión completamente diferente y también muy interesante. Galicia es, desde luego, una de las regiones menos conocidas de España, una de las regiones que más pueden aportar al viajero en sí mismas como destino, y también por la particularidad de que es una región muy poco transitada por el turista. Quiere decir que nos encontramos con un destino que tiene mucho interés y además cuyos habitantes pues no están, digamos, maleados por el tráfico incesante de turistas como puede ser lo que sucede en un Sevilla o en un Barcelona, donde pues ya prácticamente uno jamás se encuentra un local en las calles porque ellos huyen de las zonas turísticas. Galicia todavía es muy rural, muy campesina, y uno disfruta mucho de hablar con sus lugareños, pasear por sus campos, por sus calles, sin un aluvión de turistas, y la experiencia siempre deja un pozo mucho más agradable al viajero. Perdón. Como les decía, la ruta, el Camino de Santiago se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer a pie, que es lo que la mayoría de la gente hace, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer a caballo, se puede hacer en barco. Normalmente, si uno hace la ruta a pie, pues considera en torno a unos entre 15 y 25 kilómetros diarios, dependiendo de la dificultad del terreno. Si hay mucha subida o poca subida, si el terreno es más o menos cómodo.
Si es en bicicleta, se podría llegar hasta los 40 o 50 kilómetros diarios. A caballo también es una opción, es probablemente la menos utilizada. Y en barco, pues también es posible, pero hay que contar con bastante tiempo, porque en barco sí que nos va a llevar bastante más de una semana. Nosotros ofrecemos una infraestructura apropiada para esta ruta, en la cual normalmente contamos con un equipo de colaboradores que lo que hacen es recoger sus equipajes en un hotel y llevarlos al siguiente. Entonces, la infraestructura normalmente funciona así. Uno llega al hotel del primer día de la ruta y allí se encuentra una documentación, se encuentra un libro de ruta donde se le indica las etapas que va a realizar cada día, número de kilómetros, pendiente, duración en horas aproximada, dificultad, lugares donde parar, etc. Entonces uno por la mañana cuando se levanta, ya preparado para caminar, solo con una pequeña mochila de mano, pues con lo típico, a lo mejor un impermeable por si llueve, un bocadillo, algo de un libro para leer o lo que sea, cosas ligeras, y ya se deja en la recepción del hotel, cuando hace el check-out, se deja su valija ya lista con el check-out. Ahí se queda en la recepción, por allí va a pasar un transporte de nuestra compañía, lo va a recoger y lo va a llevar hasta el siguiente punto. Cuando ustedes lleguen por la tarde o por la noche a su siguiente hotel para hacer el check-in, allí encontrarán ya preparada su valija para el check-in, de manera que no tienen más que llegar, darse una ducha y ya estaría todo solucionado. Si lo desean, también podemos incluir un picnic para cada día, de manera que no tengan que ocuparse ni de buscarse la comida durante la caminata. Pero la gente, la mayoría, lo que hace es que suele parar en algún lugar en ruta para simplemente descansar un poco del camino y charlar con la gente, porque la verdad es que sobre todo en primavera y verano, pues el camino está transitado y es como una vía internacional, donde uno se junta con dos japoneses, un australiano, dos de Ibiza, uno de Murcia, uno de México y 4 de Argentina, que están caminando, y ahí pues a veces se juntan durante varios días en las mismas etapas, o uno se acaba de ver a uno, al final lo ve al final, en fin. Es algo muy festivo y la gente, la verdad, lo disfruta mucho. Lo normal es que cuando lleguemos al restaurante por la tarde-noche, pues tengamos incluida la media pensión, de manera que no tenemos que pensar, y suelen ser lugares pues, que ofrecen comida casera, donde se come bien y abundante, y el precio no es demasiado caro. Entonces ya cuando uno prepara su programa, pues ya lo tiene ya incluido y así le da más facilidad a los peregrinos. Es importante anotar que los hoteles a lo largo de la ruta del Camino de Santiago no siempre son de lujo, o mejor dicho, casi nunca lo son. La mayoría de los hoteles son hoteles de 1 a 3 estrellas, hay algunos de 4 estrellas y muy pocos de 5. Entonces deben saber que este no es un programa que podamos o debamos ofrecer a aquellos viajeros que nos exijan un programa de lujo. No lo hay, simplemente no lo hay. Entonces es mejor que lo sepan los que quieren hacerlo desde el principio para no llevarles a desilusiones. Por supuesto, existiría la posibilidad de tomar un carro para llevarles desde el punto último del camino de cada día a un hotel de 5 estrellas y luego recogerles al día siguiente para volverles a poner en la ruta. Pero siempre sería como añadir un montón de servicios extras que, por supuesto, añaden más precio, pero sobre todo, en mi opinión, le restan un poco de romanticismo al camino. Porque lo bonito de esto realmente es ir uno en su chándal, en su ropa cómoda, y no necesita tampoco unos lujos tremendos, ni un spa cuando llega a la habitación, ni nada de todo esto. Uno simplemente necesita una ducha y una cena agradable en compañía de otros peregrinos. Bueno, y si todo va bien, pues al final del camino llegaremos a Santiago de Compostela y allí podremos darle el abrazo al santo, podremos darle un abrazo al apóstol Santiago y habremos completado nuestra Compostela. Si lo hemos hecho bien y hemos caminado al menos 100 kilómetros,
y hemos ido pasando por los checkpoints del camino, poniendo un sello en nuestro libro de viaje, lo que se llama la Compostela, pues al final del camino, en la oficina del peregrino, obtendremos un pequeño diploma que podremos llevarnos de vuelta a casa como souvenir, diciéndonos que hemos ganado esa Compostela por nuestro esfuerzo que es haber hecho los últimos 100 kilómetros del camino a pie. Esos 100 kilómetros del camino normalmente nos deberían llevar como unos 7 días, 6 noches. Por supuesto, cada uno se marca los objetivos que quiere y uno se puede hacer los 100 kilómetros en 7 días o en 7 semanas, eso depende de cada uno. Pero ya digo, lo normal es arrancar en una población que se llama Sarriá, que está ya al final de la provincia de León y que ya entraría en Galicia. Si uno tiene más tiempo y quiere salir desde más atrás, pues habría que añadir 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Existen ya programas, digamos, confeccionados para ofrecer pues de 1 semana, 2 semanas, 3, 4 o las que uno desee. Pero de nuevo, si lo desean, por supuesto, pues podemos hacer algo a la carta. Y digo que 7 días es lo estándar, pero que se pueden hacer más cosas. ¿Por qué? Porque realmente lo suyo, o lo aconsejable sería que uno cuando llegue a Santiago pues no salga disparado hacia el siguiente punto, sino que se quede ahí al menos 3 días más, 2 noches. ¿Por qué? Porque Santiago es una ciudad que vale la pena, desde luego, vale la pena con mucho, pero también porque los alrededores son muy interesantes. Uno podría hacer un tour de las Rías Bajas, uno podría hacer un paseo en barco, en fin, podría hacer un montón de cosas que ahora vamos a ver, pero sobre todo después de uno andar caminando 25 kilómetros diarios, que es una señora paliza para el que no está acostumbrado a caminar, pues a uno lo que le pide el cuerpo es relajarse, descansar, caminar poco, comer mucho y disfrutar de la vida. Y esto donde mejor lo puede hacer uno es, desde luego, en Santiago de Compostela. Por ejemplo, en el Parador, que es un hotel de 5 estrellas, gran lujo, yo diría que quizá el mejor de la cadena, si no el mejor, uno de los mejores. Ahora con León le va a salir una seria competencia, pero desde luego es un soberbio hotel donde de verdad uno cumple con creces todas las expectativas que le pide a un parador, que son un toque de historia donde uno se agarra a las piedras y está notando que está viviendo una historia de un parador que inauguraron los Reyes Católicos, imaginad, qué impresión, y donde tiene habitaciones que dan vistas a la catedral. Entonces, imaginaos por la mañana levantarte en una cama con dosel y abrir la ventana y ver la catedral de Santiago, ¿no? Es una memoria que permanece contigo para el resto de los días. Opciones que hacer desde Santiago o alrededor de Santiago, considerando el mar, pues aquí tenemos un montón de posibilidades, como sería pues el alquiler de yates o hacer una ruta de pazos. Los pazos son casas tipo manor houses, como grandes casonas, en su mayoría de indianos. No sé si, bueno, supongo que sabéis lo que son los indianos, pero si no, brevemente os lo explico. Los indianos fueron españoles que fueron a hacer las Américas ya al final del siglo XIX, sobre todo XVIII, XIX y principios del XX, y muchos fueron desde Galicia, también muchos otros desde Asturias. Fueron pobres, trabajaron muy duro y volvieron a su patria ricos. Esos eran los indianos. Los indianos eran los que habían vuelto, digamos, de las Indias con un patrimonio. ¿Y qué hicieron? Pues evidentemente mostrar a sus conciudadanos que habían vuelto ricos. ¿Cómo? Construyendo enormes palacios, enormes casas de 3 pisos de piedra, donde pudieran dar, digamos, un poco de envidia a los que se habían quedado en Galicia o en Asturias. Estas casas hoy en día, en algunos casos, son hoteles o son casas privadas que se pueden alquilar y tienen una belleza tremenda porque el indiano, cuando volvía de las Américas, volvía con una impronta muy fuerte y él quería demostrar y plantaba palmeras y en fin, y traía los frutos de allí y venía muy imbuido del espíritu americano. Entonces esa amalgama
es interesante. Entonces hablábamos de la ruta de los Pazos, hablábamos también de rutas de vino como el Albariño, por supuesto el marisco. Yo sé que decirles a los mexicanos que hay un buen marisco aparte del sur del Caribe es difícil, pero créanme que el marisco de Galicia está muy, muy por encima de la media. Yo creo que tiene que ver con el frío de las aguas, que hace que el animal tenga que moverse mucho y su carne está dura, está fuerte y tiene un sabor increíble. Enfrente de Galicia, en la esquina, hay un parque nacional que son las Islas Cíes, que son unas islas protegidas con un altísimo valor natural, donde uno podría ir a dar un paseo y también podemos ver algunos cultivos típicos de la zona, como el cultivo de ostras, de mejillones, de zamburiñas o de vieiras. Por la parte del interior, si uno quisiera buscar rincones muy poco conocidos, tenemos, bueno, por un lado Lugo, que es patrimonio de la UNESCO porque tiene una de las murallas mejor conservadas de España, junto con la de Ávila, probablemente es la mejor muralla. Y bueno, tenemos también la Ribeira Sacra y tenemos un posible crucero por el río Sil o el Miño. Quisiera también comentarles la comodidad de esta ruta del sur con Portugal, porque estamos a solo 2 horas y media de carretera de Oporto. También podemos combinarlo con Coimbra o con Lisboa, en fin, hacer la ruta de Santiago, estar unos días en Santiago y continuar hacia el sur, en vez de volviendo por España, por la parte de Portugal, me parece una gran idea. Y bueno, pues con esto habría acabado mi presentación y les agradezco bastante su tiempo y su forma de escucharme. Y bueno, si quieren, bueno, les contesto algunas preguntas que hayan dejado por aquí. Vale, veo que alguien me ha preguntado en qué consistía la experiencia del botafumeiro. Así es. Bien, el botafumeiro es un instrumento, yo creo que no tenía en mi presentación una foto, pero vamos, básicamente es un quemador de incienso. Resulta que la gente que llegaba en la Edad Media, pues claro, venía después de caminar durante muchos días, en la mayoría de los casos sin tener acceso a un baño público durante días. Con lo cual la gente después de caminar y sudar, especialmente en verano, pues la verdad es que no olería demasiado bien, podemos imaginar. Entonces cuando entraban en la iglesia, pues la iglesia para, digamos, sacudirse un poco esos olores, pues esparcía incienso, quemaban incienso. Entonces en la Catedral de Santiago existe un quemador de incienso que pesa, si no me equivoco, unos 600 kilos. Es una mole gigante que se levanta en el aire y la tienen que levantar entre como 5 o 6 personas y queda suspendida de unos cables, bueno, pues imaginad, para soportar el peso de nada menos que 600 kilos. Entonces eso vuela por todo el pasillo central de la catedral y vuela suspendido a una distancia a lo mejor de 15-20 metros. Entonces pasa por el pasillo echando el incienso y bueno, esa experiencia es algo absolutamente increíble para el que la ha visto. Lo gracioso es que bueno, nosotros podemos hacerlo en privado, porque esto no se hace todos los días, claro, se hace solo en contadas ocasiones. Si ustedes tienen un cliente que de verdad quisiera experimentarlo, pues nosotros tenemos contacto con la diócesis de Santiago y podríamos acceder a través del sacristán por medio de un pequeño donativo que suele ser bastante oneroso. Pero bueno, la gente que es caprichosa, pues normalmente sabe que tiene que pagar por ello, ¿no? Eso sería algo muy, muy curioso y sobre todo algo que muchas veces dice mucho del vendedor, ¿no? Del agente de viajes que está recomendando la ruta, que pueda dar este dato que no mucha gente conoce. Perdón.
Tenemos otra pregunta, Antonio. Nos preguntan que de las 4 rutas que nos mencionaste, ¿cuál es la más común? Bueno, la más común es la ruta del sur, la que viene, la que he hablado en segunda posición. Esa ruta es la que más se usa, que es la que viene por el camino de Roncesvalles, y vale, pues esa es la más común. Nosotros normalmente solemos ofrecer una ruta que arranca en Sarriá, que son justo 100 kilómetros hasta llegar a Santiago y que se lleva 7 días, y es una de las rutas más bonitas. Es verdad que al final la gente nunca tiene tiempo de estar más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es probablemente donde viene lo más imprescindible de la ruta. Muy bien. Pues si no hay otra pregunta, le damos las gracias a Antonio por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Antonio, como siempre, muy ilustrativa tu plática. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Nos ha quedado mucho más claro, yo creo, el tema del Camino de Santiago. Y bueno, les aviso que Antonio estará con nosotros en una sesión posterior, hablándonos de otra de las regiones de España maravillosas que todo el mundo conoce o quiere conocer, que es Andalucía. Por lo pronto, Antonio, el Camino de Santiago ha sido muy revelador tu explicación para nosotros. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Gracias por escuchar. Un placer, como siempre. Y nos veremos pronto, Antonio. Gracias por tu apoyo. Gracias, nos vemos. Gracias a todos.